aquí comenzamos un nuevo servicio dominical. Bienvenidos a todos. El día de hoy, como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, estamos compartiendo nuestro servicio dominical a través de nuestro canal de YouTube en este periodo de aislamiento social. Hoy vamos a compartir una palabra del Evangelio de Lucas que podemos encontrar en la descripción de este video, y asimismo ahí vamos a poder encontrar las canciones con las cuales vamos a estar adorando a nuestro Señor en esta mañana. Pero primeramente, antes que nada, vamos a hacer juntos una oración a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos estás llamando en esta mañana a venir delante de ti. Hoy, Señor, queremos experimentar el poder de tu Espíritu Santo. Que tu presencia se haga notoria allí donde se esté recibiendo este servicio en esta mañana. Guíanos, Señor, desde el principio y hasta el final, y ayúdanos a hacer todo lo que traemos delante de ti para alabanza y gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias por todo y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana queremos adorar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y queremos confesarle que esperamos en Él y que en Él también esperaremos cada uno de los días de nuestra vida. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, y en ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Enséñanos, Señor, a esperar solamente en ti. Tú eres la roca en la cual podemos asentar toda nuestra vida. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu
inmensidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, y escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Siempre queremos confiar únicamente en ti, Señor, depositando en ti toda nuestra esperanza. Esperar en oración sin desmayar hasta vencer. Y Cristo el Señor vendrá y sanará. Esperar en oración sin desmayar hasta vencer. De Cristo el Señor la gloria será. Esperar en oración sin desmayar hasta vencer. Cristo el Señor vendrá y sanará. Esperar en oración sin desmayar hasta vencer. De Cristo el Señor la gloria será. Firme estaré, agradeceré, me alegraré, alabaré, más grande es Él que la inmensidad. Él cumplirá todas sus promesas, Él cumplirá todas sus promesas. Esperar en oración sin desmayar hasta vencer. Cristo el Señor vendrá y sanará. Esperar en oración sin desmayar hasta vencer. De Cristo el Señor la gloria será. Firme estaré, agradeceré, me alegraré, alabaré, más grande es Él que la inmensidad. Él cumplirá todas sus promesas, Él cumplirá todas sus promesas. Espera en oración sin desmayar hasta vencer. Y Cristo el Señor vendrá y sanará. Esperar en oración sin desmayar hasta vencer. De Cristo el Señor la gloria será. De Cristo el Señor
Señor, la gloria será. Amén. Queremos esperar en oración en nuestro Señor Jesús. En ti, Señor, podemos encontrar reposo para nuestra alma. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo.
Señor, para alabar tu nombre, para alabarte a ti. Oramos. Dios Padre, te damos gracias por tu compañía y cuidado diario. Tú siempre estás presente, sea el momento que sea. Tú eres un Dios bueno y tu misericordia es infinita para con nosotros. Realmente es un misterio tu pasión y tu amor hacia nosotros. Somos seres muy ingratos, olvidadizos y rebeldes. Muchas veces nos sentimos muy avergonzados por nuestro pensar, por nuestro accionar, y es justamente en ese momento cuando vemos la naturaleza pecadora que nos sujeta y no nos deja ir. Pero tu amor nos cubre, nos ampara y nos da esperanza eterna si permanecemos junto a ti a pesar de todos nuestros errores. Dios, Jesús, Espíritu Santo, más allá de lo que vivamos, de las circunstancias que estemos pasando, tú nos enseñaste a dar gracias en todo y a gozarnos en ti, en tu soberanía, en tu favor. Te agradecemos porque a pesar de que no podemos reunirnos físicamente, a pesar de los cambios a raíz de la pandemia, tú nos permites tener un tiempo quieto contigo a través de la reunión dominical mediante una plataforma virtual. Bendícenos con el favor de tu palabra, ayúdanos a poder oírte, verte, sentirte, ayúdanos a sincronizar contigo. Queremos en verdad tener un momento de adoración junto a ti y contentarnos como hijos junto a su Padre. Acompaña con tu poder al pastor Gustavo, quien arduamente te sirve, y sé tú quien hable a través de él. Espíritu Santo, que tu poder se manifieste con todo su esplendor, nos lleve un poquito más a la imagen de Jesucristo. Señor, también te pedimos por nuestras dolencias y necesidades. Conocemos que tú todo lo sabes, todo lo ves. Sabemos que también todo está bajo tu control y que las situaciones difíciles son necesarias para experimentar tu gracia y aumentar nuestra fe. Ayúdanos, Jesús, en estas cosas terrenales que nos son esenciales para vivir, como el trabajo, la salud, la economía. Que se abran puertas y que las cosas se acomoden según tu buena voluntad. Tú lo sabes todo, tú sabes las necesidades de tus hijos. También, Padre, acuérdate de todos tus hijos y siervos que trabajan contra el viento y contra la marea, a fin de dar a conocer tu palabra y que sea glorificado tu nombre. En Santa Fe, en San Justo, en Córdoba, en Cava e igualmente en otros países fuera de Argentina, hay muchos siervos que luchan para que se conozca tu palabra. Sé tú el sustento de ellos en toda área y que tu reino se expanda según tus promesas. Gracias, Dios, por todo lo que harás con cada uno de nosotros. Pedimos tu compañía latente durante toda la reunión e igualmente ser revestido de tu gloria. Gracias, Padre, gracias, Dios. Todo lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Cristian por la oración representativa del día de hoy. Sigamos orando por nuestro hermano y asimismo por Carolina y por Santi. Que Dios esté llenando con su presencia siempre su hogar. El día de hoy tenemos algunas informaciones para compartir, algunos títulos de agradecimiento y asimismo algunos títulos de oración. Primeramente, muchas gracias a nuestro Señor por permitirnos mantener nuestras reuniones de oración cada miércoles y viernes a las 20 y 30 horas en este periodo de aislamiento social a través de nuestro canal de YouTube. Y asimismo, también muchas gracias a nuestro Señor por permitirnos tener nuestros servicios dominicales también a través de este canal de YouTube cada domingo a las 10 y 30 horas. Vamos a mantener nuestras reuniones de oración durante el periodo de aislamiento social que ha sido extendido nuevamente hasta el día 16 de agosto. Sigamos orando por nuestra nación, sigamos orando por nuestra tierra argentina y por la tierra latinoamericana en este tiempo de pandemia, para que nuestro Señor tenga compasión de nuestra tierra y traiga el avivamiento de su Espíritu Santo, traiga el poder de su presencia, su sanidad y su salvación en medio de nosotros. Sigamos orando también por nuestros hermanos que brindan servicios esenciales en este periodo de aislamiento social.
Muchas gracias a nuestro Señor también por la escuela dominical que ha brindado una nueva lección bíblica a través de videollamada el domingo pasado. Las maestras se dividieron en diferentes grupos según las aulas para poder compartir lecciones bíblicas a los niños de nuestra iglesia. Gracias por su esfuerzo, por su trabajo, especialmente muchas gracias por su directora, nuestra hermana Milagros Sampuero. También muchas gracias por la conferencia virtual que han tenido nuestros hermanos adolescentes durante esta semana, el día lunes y martes. Ellos han compartido la palabra de Daniel y asimismo algunos talleres para poder crecer espiritualmente, manteniéndose cerca de nuestro Señor en su tiempo de vacaciones. Ahora ya van a arrancar nuevamente las clases durante esta semana, al menos de modo virtual. Van a empezar nuevamente a estudiar y también los padres van a volver a tener un poco más de trabajo con los niños. Oremos mucho por nuestros adolescentes y oremos mucho también por nuestros niños. Gracias por el trabajo también de los líderes de los grupos Esperanza y Betel en el servicio en esta conferencia virtual. También queremos agradecer a nuestro Señor por la recuperación de los hermanos Luznila, Juan, Alejandro y Prisca, que fueron dados de alta y ahora ya se encuentran muy bien y van a seguir recuperándose en casa, pero realmente se encuentran muy bien. Muchas gracias a nuestro Señor por escuchar nuestras oraciones. Sigamos orando también por nuestros hermanos que atraviesan por algún problema de salud, que Dios pueda manifestar su gloria también en sus vidas. Y ellos no decaigan en la fe, sino confíen siempre en nuestro Señor. Sigamos orando también por las misiones, las obras de Córdoba, Santa Fe, también San Justo y Florencio Varela y Quilmes, asimismo la obra de República Dominicana. Sigamos orando para que sean fortalecidos en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra de Dios. También oremos por nuestra iglesia, para que muy pronto podamos tener la posibilidad de reunirnos, como lo solíamos hacer cada domingo en un mismo lugar. Mientras tanto, nos vamos a seguir reuniendo de esta manera a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a compartir una palabra del Evangelio de Lucas, así que quiero invitarte a que puedas buscar en la descripción de este video o asimismo en tu Biblia, mucho mejor, la palabra del Evangelio de Lucas capítulo 9, los versículos 37 hasta 43. Yo lo voy a leer. Dice lo siguiente. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toca y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy en el mensaje. Pero primeramente, quisiera invitarte a que podamos cantar juntos un himno. Vamos a cantar juntos Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste
Señor es la fuente de la vida eterna. El día de hoy entonces vamos a compartir la palabra del Evangelio de Lucas. Primeramente quisiera invitarte a que podamos leer juntos el versículo clave, que es el versículo 42. Vamos a leer juntos este versículo. El versículo 42, ¿ya? Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hoy queremos hablar sobre la fe e integridad. Uno de los personajes con una de las historias más fabulosas y sorprendentes de la Biblia es Job. Job era un hombre de admirable fe e integridad. Al presentarnos su vida, la palabra nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre ejemplar tanto ante Dios como ante los hombres. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él había sido bendecido con varios hijos y la riqueza de una enorme hacienda. Pero si bien Dios aprobaba la vida devota de Job, Satanás lo acusó deliberadamente ante el Señor, diciéndole: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ante esta acusación, Dios le permitió a Satanás poner a prueba la fe y la integridad de Job. De este modo, en un mismo día, a causa de invasiones de enemigos y catástrofes naturales, Job perdió todo su ganado y sus bienes, e incluso todos sus hijos perdieron la vida al derrumbarse el lugar en el que estaban reunidos. Al enterarse de estas tragedias, Job se humilló delante de Dios, se postró y adoró. Entonces exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Luego el relato bíblico agrega: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de la gran calamidad que vivía, Job reconoció que Dios seguía siendo el Dios soberano. Reconoció que Dios era digno de ser alabado y nunca se quejó contra él por lo que estaba pasando. Job mantuvo su fe y su integridad en la prueba más tempestuosa. Sin embargo, no conforme con sus actos, Satanás le añadió más dolor a Job, hiriéndolo con una aguda enfermedad en todo su cuerpo. Viendo su estado tan miserable, su misma esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué mujer que tenía Job. Pero Job le contestó: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job estaba dispuesto a recibir de Dios tanto lo bueno como lo malo, y aún así seguir confesándolo como su Señor. A pesar de tanto sufrimiento, de ninguna manera Job pecó contra Dios, sino que perseveró en su fe y en su integridad. Por eso Dios lo bendijo y le dio a experimentar más de su presencia, lo sanó y le restituyó el doble de lo que había tenido. Job es un ejemplo de fe e integridad para nosotros, pero no todas las personas pueden perseverar como él sin desanimarse ante las pruebas y adversidades. Especialmente cuando las dificultades se incrementan y las malas noticias no se acaban, no son muchos los que guardan su corazón ante el Señor. No son muchos los que mantienen su adoración a Él, reconociéndolo como el Dios que da y que quita. Y aún así, sigue siendo nuestro Dios digno de ser alabado. Lo más frecuente es que ante las pruebas la gente se desanime y se queje contra todos y culpe al Señor por sus desgracias. No obstante,
En la vida de Job vemos que solo los que perseveren en la fe y en la integridad recibirán bendición. En la palabra de hoy vemos a un hombre que cayó en el desánimo al ver que su amado hijo no lograba recuperarse de su enfermedad. Su fe tembló y se debilitó al ver que la condición de su hijo no mejoraba. Pero Jesús lo instó a permanecer en la fe a pesar de cualquier adversidad. Y de esta manera, su hijo fue sanado. Jesús hoy nos llama a perseverar en la fe y guardar la integridad en todo tiempo. De este modo, nos invita a recibir su bendición. Adoremos a nuestro Señor siempre y mantengamos nuestra mirada en Él más allá de las circunstancias. No olvidemos que a pesar de cualquier situación, en Él está toda autoridad y sabiduría. Su poder no cambia ni se debilita y Él sigue siendo nuestro Dios. Amén. Repasemos lo que habíamos visto en la última lectura. Jesús había subido al monte para orar junto a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Allí, a la vista de ellos, su apariencia cambió. Su rostro se volvió brillante como el sol y sus vestidos resplandecientes como la luz. Luego aparecieron Moisés y Elías para hablar con él. Y al finalizar esa charla, una nube los cubrió con su sombra y se oyó la voz de Dios Padre que declaró: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Habiendo presenciado la transfiguración de Jesús, los discípulos se quedaron tan impactados que no pudieron emitir palabra alguna. Ante tan espectacular escena, Pedro había querido extender su estadía en el monte, pero no era aún el tiempo para que ellos disfrutasen de la gloria celestial. Primero debían cumplir su misión en esta tierra. Por eso, al siguiente día de esta experiencia, descendieron y se reunieron con los otros 9 discípulos que los esperaban al pie del monte. Pero mientras se acercaban, una gran multitud les salió al encuentro. Ellos habían estado esperando a Jesús, por eso se emocionaron al verlo. El ambiente con el que se encontró Jesús en realidad era verdaderamente caótico. Marcos nos dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Y por qué discutían? Por el fracaso de los discípulos en ayudar a uno entre la muchedumbre. Mientras Jesús trataba de averiguar lo que sucedía, Lucas nos dice en los versículos 38 al 40: «Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron». Entre la gente, Jesús encontró a un padre que había caído en la desesperación. Él había venido trayendo a su único hijo enfermo. Seguramente se había acercado con grandes expectativas, pero todo intento de los discípulos por sanarlo había resultado vano. En la ausencia de su maestro, no habían podido resolver aquel problema. Por esta causa, aquel que se había acercado con gran ánimo y esperanza, ahora estaba lleno de frustración. Viendo a Jesús, ese padre desesperado se postró ante él y le expuso su doloroso ruego por su amado hijo. Pero, ¿por qué los discípulos no habían sido capaces de sanar a aquel muchacho? Un tiempo atrás Jesús los había enviado a la misión y experimentaron el poder que el Señor les otorgó. La palabra dice que, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Si Jesús les había dado poder y autoridad, ¿por qué ahora no pudieron traer sanidad a ese joven? ¿El poder que Jesús les había dado había sido temporal?
o era insuficiente para combatir al demonio que se había apoderado del muchacho. En realidad, en este caso, el problema era otro. Por eso, al escuchar lo que estaba sucediendo, el Señor exclamó en el versículo 41, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar?» El problema fundamental de aquella situación radicaba en la incredulidad y la perversidad, tal como señaló Jesús. Porque es la incredulidad y la perversidad de los hombres las que impiden que la gloria de Dios sea manifestada. Ante los intentos fallidos de los discípulos, aquel padre ya se había resignado a pensar que no había nada que los seguidores de Jesús pudieran hacer por su hijo. Tanto aquel hombre como la multitud habían caído en un absoluto desánimo. Por eso, como nos dice el Evangelio de Marcos, al ver a Jesús le dijo, «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». En estas palabras podemos ver que el padre del muchacho había caído en una profunda incredulidad. Por eso Jesús lo corrigió. Y ante sus palabras que le decía, «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos», le dijo, «¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible». Para quien cree, todo es posible, le dijo Jesús. De este modo, el Señor quiso revelar la fe de aquel hombre que había caído en la desesperación. Quiso reavivar la fe de aquel hombre que había caído en la desesperación y el desaliento. Por otro lado, los discípulos habían tratado de usar esta oportunidad para mostrar su propio poder en lugar de revelar la gloria de Dios. Ante la pregunta de los apóstoles acerca de por qué ellos habían fracasado en ayudar a aquel joven, Jesús les respondió más adelante, «Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno». Oración y ayuno. El Señor les hizo ver que para poder expulsar a aquel demonio era necesaria la oración y el ayuno, es decir, la dependencia absoluta de Dios y la autonegación. Esto significa que los discípulos habían tratado de hacer la obra de Dios sin orar y sin negarse a sí mismos. En realidad, habían tratado de depender de sus propias fuerzas, de hacer su propia obra. Y esto se revelaba en su falta de oración, porque aquel que confía más en sí mismo que en Dios no ora. Asimismo, habían tratado de buscar su propia gloria en lugar de buscar la gloria de Dios. Por eso habían fracasado. Tal vez ellos habían querido demostrarle a Jesús que eran tan merecedores de estar cerca suyo como lo eran Pedro, Jacobo y Juan. Así que actuaron conforme a su espíritu de competencia, buscando vanagloriarse. Pero no pensaron ni en el muchacho enfermo, ni en su padre que sufría, ni en la multitud que desconfiaba del poder de Jesús. Como consecuencia, estaban deshonrando al Señor y a su obra y enredándose en varias discusiones. Habían caído en la perversidad del pecado. Por eso Jesús reprendió a todos los participantes de aquella escena por su incredulidad y perversidad. Él expresó, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar?» La obra de Dios no puede manifestarse en un ambiente de incredulidad y maldad, donde falta la fe y la integridad, y sobra la duda y la competencia. En el mundo, la incredulidad y la perversidad son moneda corriente, pero los hijos de Dios no deben coexistir con tales cosas. No debemos darles lugar para que no terminemos por deshonrar a nuestro Señor, haciéndolo ver ante el mundo como un Dios que no tiene poder. Muchos se vuelven obstáculos en la obra de Dios a causa de sus ambiciones personales, su incredulidad, su inmadurez, su competencia por querer ocupar el primer lugar. Por eso, como discípulos, debemos saber vivir en oración, negándonos a nosotros mismos y llevando una vida para la gloria de Dios. Solo así
podremos ser instrumentos del Señor que extienden su salvación y traen sanidad a las almas. Ante esta palabra y frente a la necesidad de las almas, vemos qué importante es para nosotros procurar honrar a Dios dando un buen testimonio de su obra por medio de nuestra fe y de nuestra integridad, evitando caer en la incredulidad y la maldad. Un discípulo de Jesús no debe dar lugar a la duda o al temor frente a lo que para el mundo es imposible, porque para el que cree, todo es posible. Por eso, no tenemos que dejar de orar clamando a nuestro Señor en las condiciones más duras y que parecen irremediables. Jesús declaró, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Santiago también nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Además, Santiago también nos hace ver el papel de nuestra integridad en la oración que es respondida por el Señor. Él proclama que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ya sea que Dios nos dé o no nos dé lo que le pedimos, no debemos dejar de reconocer que Él sigue siendo Dios Todopoderoso. Como Job, no tenemos que abandonar nuestra fe e integridad. Por eso, tanto en la prosperidad como en la necesidad, no debemos dejar de alabar y agradecer a nuestro Señor, esperando solo en Él. Como confesó Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios ama a los hombres de fe e integridad, pero aborrece la incredulidad y la maldad. Por eso, la fe y la integridad son valores fundamentales en un discípulo de Jesús para realizar la obra de Dios. Y por sobre todo, el principal deseo de un discípulo de Jesús debe vivir para revelar la gloria de Dios. El que vive en incredulidad y maldad, persiguiendo su propia gloria, jamás podrá ser un instrumento del Señor. Aquel que sigue el camino de Dios por motivos equivocados, fracasará y terminará dando un muy mal testimonio ante los otros. Así que vivamos en la fe e integridad, en comunión y colaboración, orando y dependiendo solo de nuestro Señor, procurando dar toda la gloria a Dios. De esta forma podremos ser instrumentos de bendición y traer sanidad y salvación a las almas. Amén. En el versículo 41 podemos ver que, indignado y dolido por la situación que se vivía, Jesús les dijo al padre del muchacho, trae acá a tu hijo, trae acá a tu hijo. El Señor estaba invitando a aquel hombre a que fortaleciese su fe en Él y a que presentase ante Él su problema, su dolor, su inquietud, su motivo de impotencia y desánimo, que presentase su corazón quebrantado a causa de aquel al que amaba profundamente y que no podía ayudar con sus fuerzas. Porque solo en Jesús podría hallar la solución. Trae acá a tu hijo, le dijo, con estas simples y firmes palabras de reprensión por su incredulidad. Jesús quería devolverle la esperanza a aquel padre apesadumbrado. Existen muchos motivos que nos conducen a una situación similar a la de ese hombre. Muchas circunstancias dolorosas y apremiantes que amenazan nuestra fe. Pero es allí cuando más cerca del Señor debemos procurar estar. Porque solo Él tiene la solución. Jesús le dijo a aquel hombre, trae acá a tu hijo. Y a vos, ¿qué es lo que el Señor te está invitando a traer hoy ante Él? ¿Cuál es la causa de tu dolor,
tu preocupación, tu malestar, tu inquietud, el origen de tu impotencia o desánimo. Trae acá tu problema, nos dice el Señor. Trae acá tu dolor. Deja tu incredulidad y queja y trae el motivo de tu angustia, nos dice el Señor. Conforme a lo que Jesús le dijo al hombre, este hombre fue a buscar a su hijo. Sin embargo, algo sucedió a medida que se acercaba al Señor. Lucas nos dice en el versículo 42, y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Cuando el padre presentó ante Jesús a su hijo enfermo, el demonio derribó al joven y lo sacudió violentamente. Esta era una prueba muy fuerte para aquel hombre, porque parecía ser que el problema empeoraba al ser presentado ante Jesús. Fue allí cuando debió humillarse a sí mismo y creer a pesar de la reacción que veía con sus ojos. Fue allí cuando debió tomar fuerzas y apoyarse únicamente en la fe. En algunas ocasiones, cuando nos acercamos a Jesús con nuestro problema, puede ocurrir que éste parezca empeorar. Pero como sucedió con aquel muchacho, esta es la clara manifestación del diablo que se resiste a ceder territorio. Por eso, reconociendo esto, nunca tenemos que desanimarnos ni dejar de buscar la ayuda del Señor. Por el contrario, tenemos que desafiar y luchar hasta el final. La solución está muy cerca, por más que el mundo quiera hacernos pensar otra cosa. Por eso, no tenemos que dejar de confiar en Jesús, por más que las nubes de tormenta nos invadan y cubran nuestro cielo. Y en el caso de que la lluvia viniese sobre nosotros, esta será de bendición. Aquel hombre no salió corriendo con su hijo en brazos por ver que ante Jesús mostraba las peores reacciones. Supo que esto no sería protegerlo, sino condenarlo. No creyó las mentiras del diablo y desafió toda imposibilidad por depositar su confianza y la vida de su hijo en el Señor. ¿Y qué sucedió cuando aquel padre venció su incredulidad a pesar de la condición tan dramática? La palabra describe en la segunda parte del versículo 42. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. A diferencia de sus discípulos, el Señor mostró su victoria por sanar a aquel joven. Pero antes de esto, tanto al Padre como a sus apóstoles, Jesús les dio un regalo muy grande. Les enseñó a tener fe y esperar solo en Dios en medio de la adversidad. Al ver esta obra, como dice el versículo 43, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos dieron gloria a Dios por la obra de Jesús. Por medio de este suceso, el Señor mostró su poder y le puso fin a la incredulidad y a la perversidad de los hombres. Trae acá tu problema. Trae acá tu dolor, nos dice Jesús. Él quiere bendecirnos y para esto nos llama a mantener la fe y la integridad. Así como sanó a ese muchacho, Jesús quiere traer también sanidad a los jóvenes de hoy que están prisioneros en la maldad del diablo. Quiere traer sanidad a nuestra tierra en medio de la desolación, a pesar de que esta sea una generación aún más incrédula y perversa que la de aquel tiempo. Como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, depositemos toda nuestra confianza solo en nuestro Señor. De Él y solo de Él vendrá la solución que esperamos. Reconozcamos entonces el deseo de nuestro Señor Jesús que nos llama a vivir en la fe y la integridad, abandonando dudas y temores y todo pecado y maldad que impiden que se manifieste su obra. A pesar de cualquier circunstancia, creamos en nuestro Señor que obrará. Él traerá su sanidad.
Creamos en Él y seamos fieles discípulos suyos, viviendo para su gloria, alabando su nombre en cualquier condición. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino de la fe y de la integridad a pesar de cualquier adversidad. Tú, Señor, te agradas del hombre que vive en fe e integridad, pero a ti te desagrada la incredulidad y la perversidad. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir en fe, a vivir en integridad delante de ti. Señor, muchas gracias porque hoy tú nos estás diciendo que debemos traer delante de ti nuestro dolor. Tú nos estás invitando a traer delante de ti nuestro problema y tú nos darás la solución. Esperamos en ti, Señor, y confiamos en ti. Sabemos que solo en ti está la solución que necesitamos. Y a pesar de cualquier realidad, a pesar de cualquier circunstancia, queremos seguir alabando tu nombre y reconociéndote como digno de toda nuestra entrega, de toda nuestra alabanza. Muchas gracias, Señor, por darnos hoy esta palabra. Guíanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad cada uno de los días de nuestra vida. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién iremos sino a nuestro Señor Jesús? A Él queremos recurrir en todo momento. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir?
No hay otro lugar, Señor, al que podamos acudir en medio de nuestra necesidad, sino a ti. Tú puedes entender nuestro corazón. Tú puedes darnos solución en cualquier adversidad. El día de hoy estamos concluyendo nuestro servicio dominical, pero primeramente te invito a que hagamos juntos la oración del Padre Nuestro. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por haber compartido este servicio dominical en este día, el primer domingo de agosto. Gracias a nuestro Señor por permitirnos seguir compartiendo nuestros servicios dominicales a través de este canal de YouTube en este periodo de aislamiento social. Nosotros nos veremos nuevamente este miércoles a las 20 y 30 horas para que sigamos orando ante nuestro Señor, confiando plenamente en Él, sabiendo que de Él viene la solución. Vivamos en fe e integridad, siempre confiando y alabando a nuestro Padre. Siempre sabiendo que Él está en control de todo. Dios te bendiga mucho. Nos vemos entonces este miércoles a las 20 y 30 horas.